Bueno, acá divido en 6 puntos el texto de esta exposición. Empiezo a qué docentes comprende el tema. Se refiere exclusivamente a las jubilaciones otorgadas por la ANSES. Es decir, que no están comprendidos los docentes que se jubilan de acuerdo con normas jurisdiccionales, tales como las de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Cruz, Santa Fe y otras. En los casos de servicios prestados en más de una jurisdicción, la caja otorgante será aquella en la que el docente registre mayor antigüedad. Esto es resultado de una vieja norma del año 46 sobre reciprocidad jubilatoria. Entre las jubilaciones otorgadas por ANSES no se incluye al personal docente no comprendido en el estatuto del docente, o sea que no abarca a los docentes extracurriculares. Tampoco abarca a los docentes universitarios. Y acá hay una omisión en este texto porque yo me he referido a los docentes, pero no a los universitarios que tienen su propia ley. Es la ley 26.508, dictada hace 3 años más o menos, que en lugar de aclarar las cosas las complicó más todavía. Justificaría otra exposición sobre la jubilación de los docentes universitarios, que es distinta de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, no vamos a analizar el punto 2 porque ahí tienen ustedes las referencias sobre la legislación y jurisprudencia que he analizado para llegar a esta exposición. Sí me interesa los últimos puntos, que son las sentencias de la Corte, que dejaron sin efecto un decreto del año 94 que derogaba la ley de jubilación docente. La Corte ya en el año 99, en los casos Carabiotto, 2.15 es la referencia, declaró la inconstitucionalidad del decreto 78/94, entre otras razones porque el Poder Ejecutivo en ningún caso puede alterar el espíritu de la ley que reglamenta mediante excepciones reglamentarias y menos aún derogar normas legales. Añade que es claro que si la ley objeto de reglamentación no derogó una norma de igual rango, el decreto reglamentario no pudo hacerlo. No obstante, la claridad de esta sentencia fue necesario una bastante posterior para que la ANSES empezara a reconocer la validez de la ley 24.016. Es esta de los autos Gemelli del año 5, que sostiene que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha quedado sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y 24.463, son las leyes de jubilación general, las docentes son la ley de jubilación especial, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus características, entre las que se encuentra su pauta de movilidad. Añade que este criterio se ve confirmado por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos especiales enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso en el año 2002, el mensaje 535 del 25 de marzo de ese año, que incluía a la ley 24.016 entre las normas a ser derogadas y que concluyó con la sola eliminación de las jubilaciones para los funcionarios políticos de los poderes legislativo y ejecutivo. Por eso todavía hay regímenes especiales para investigadores, para jueces y para diplomáticos, que sean leyes específicas idénticas a la de 24.016. Vamos ahora a los requisitos que tienen que ver con lo que se decía recién sobre por qué la gente quiere jubilarse apenas los cumple. El personal docente al que se refiere la ley 14.473 es el Estatuto del Docente Nacional. De todos modos, cuando la ciudad recepta a los docentes transferidos, sigue vigente esta norma, por lo tanto los docentes de la ciudad de Buenos Aires se jubilan por esta misma ley, aunque no estén comprendidos en la ley 14.473. Estos son los requisitos: 60 años de edad los varones y 57 las mujeres, 25 años de servicios, de los cuales 10 como mínimo continuos o discontinuos deben ser al frente de alumnos. Cuando se acrediten servicios docentes por un tiempo inferior al de 10 años y alternadamente otros de cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del beneficio se efectuará un prorrateo en función de los límites de antigüedad y edad requeridas para cada clase de servicios. O sea que aunque no se tuvieran 10 al frente de alumnos dentro de los 25,
se pueden tener por prorrateo la acreditación de la antigüedad. Los servicios docentes provinciales, municipales o de enseñanza privada debidamente reconocidos serán acumulados si el docente acredita un mínimo de 10 años de servicios al frente de alumnos. Y aquí este párrafo último tiene que ver con una norma, antigua norma del año 75, que se refiere a los docentes de escuelas de ubicación desfavorable y de educación especial, entonces llamada diferenciada, que la ANSES insiste en no reconocer. Es como si no le gustara que un docente o una persona cualquiera con menos de los 57 años pudiera jubilarse. Es lo que dice este decreto, que los servicios en escuelas de educación muy desfavorable o de educación especial están limitados a 25 y si no hace falta y se computarán a razón de 4 años por cada 3 de servicios efectivos. Y esta es la parte más importante, que este personal no tiene límites de edad para jubilarse. Por eso una persona con 45 años podría jubilarse en la educación especial, si tiene antigüedad en la educación especial. ¿Cómo se determina el haber jubilatorio de un docente de la ley 24.016? El haber mensual de las jubilaciones ordinarias y por invalidez será equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese. Esto tiene que ver con lo que se decía recién sobre el apuro de los docentes para acceder al mayor sueldo poco antes de jubilarse, lo cual contradice el espíritu del Estatuto del Docente Nacional, que preveía que el docente disminuyera su labor a medida que avanzaba en años, justamente y no perder sueldo. Ahora es al revés, el docente cuando está en situaciones de mayor exigencia por la edad, tiene que aumentar sus años de servicio, su sueldo de servicio. A los fines del cálculo del haber que corresponde a los docentes que hubieran optado por la renuncia condicionada, establecida por el decreto 8820 del 62, es un viejo decreto que permite, bueno, acá lo decimos, ¿no es cierto?, que permite seguir trabajando mientras uno tramita la jubilación. Acá se deberá tener en cuenta la última remuneración percibida por el titular a la fecha del cese definitivo. Esta distinción es importante, porque la remuneración puede ser diferente dada la movilidad de la situación de revista de los docentes. Puede tener un haber al momento de la condicionada y otro distinto al momento del cese. Lo que vale aquí es el sueldo que tiene uno al cesar, aunque haya renunciado mucho antes. Porque habitualmente la ANSES, cuando efectúa el cálculo del haber jubilatorio, tiene en cuenta los servicios que uno presta hasta la condicionada, pero después sigue prestando servicios. Entonces, en el caso que hubiera aumentado, importa al momento del cese el haber. Por eso hay que hacer certificaciones complementarias. Si a la inversa hubiera perdido sueldo, bueno, ahí también la ANSES le reduce el haber jubilatorio, porque el haber de la condicionada al momento de la condicionada es menor que al momento del cese. Luego dice también la misma ley 24.016 que en caso de supresión o modificación de cargos, el Ministerio de Cultura y Educación determinará el lugar equivalente que el jubilado docente tendría en el escalafón con sueldos actualizados. Finalmente, el Estado asegurará con los hechos que concurran al pago, cualquiera fuese su origen, que los jubilados perciban efectivamente el 82% móvil. Esto en su momento trajo su complicación, porque esto que dice aquí, cualquiera fuese su origen, se pretendía que incluyera a los haberes de la caja complementaria, que significan un refuerzo del haber jubilatorio docente, pero que no surge del presupuesto estatal o de ANSES, sino que es una caja a la cual aporta el docente 4,5% durante su carrera docente. Hasta aquí entonces el tema de los requisitos para acceder a la jubilación y cómo se determina el haber jubilatorio. Vamos ahora a un tema que suele ser el más candente aquí, que es el de la movilidad. En todos los casos, el haber jubilatorio será reajustado en la medida que se modifiquen los sueldos del personal en actividad. La ley incluía una expresión de inmediato, decía. Pero esta, contenida en un párrafo del artículo 4,
fue vetada parcialmente por un decreto de promulgación por entender que su aplicación literal habría la posibilidad de reclamos permanentes. Justamente por no hacerlo es que se hacen permanentes los reclamos. Hay centenares de miles de expedientes jubilatorios o de ajuste jubilatorio que reclaman que la movilidad sea aplicada tal cual lo decía la ley, aunque no sea de inmediato. Ante la supresión de la automaticidad del reajuste por movilidad en función de los saberes de los docentes activos, mediante un acta del 30 de abril del 2009, suscrita por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la ANSES y de la CETERA, se aprobó el coeficiente de variación salarial docente. Es decir, frente a la cantidad de juicios para el reajuste del haber de los docentes, el haber jubilatorio, se buscó un mecanismo de movilidad automática. Y en eso consistió esta acta que fue aprobada por una resolución, como decimos acá, el 30 de abril del 2009. Aquí se decía que por el periodo marzo del 95 a diciembre del 8, la variación salarial docente tenía un efecto retroactivo, se conformará con las variaciones observadas del salario remunerativo mensual del maestro de grado de nivel primario común. Aquí cita una serie de cargos que se llamaban cargos testigos. Se tomó como modelo para buscar ese índice de variación una serie de cargos testigos, pero resultó un fracaso esto, porque es imposible buscar cargos testigos en tantas jurisdicciones distintas con escalafones y sueldos distintos. Por eso, aunque la primera de las actualizaciones fue bastante importante en términos porcentuales, la segunda, que fue en el semestre siguiente, marzo del 2010, era 0,94% el aumento. El mecanismo este del famoso índice de variación fracasó. Fue aplicado a partir de los saberes jubilatorios del mes de septiembre del 2009 y figura en los recibos todavía, a pesar de que por resolución 30 del 28 de septiembre del 11, la Secretaría de Seguridad Social adoptó un nuevo índice denominado remuneración imponible por medio docente, el RIP-DOC, siempre les gusta fabricar siglas a los burócratas, que reemplaza el coeficiente de variación salarial docente CBSD, que dejará de aplicarse. O sea, pese a esto, en los recibos de un jubilado te van a encontrar siempre, aún ahora, esa referencia a la resolución 14 que dejó de aplicarse, porque fue modificada por esta otra. Hasta marzo del 12 se siguió aplicando el coeficiente de movilidad del régimen general para todos los jubilados, el que semestralmente se anuncia con una resolución, un decreto modificatorio, que no tengo los índices acá sí. Ascendió a 11,42 a partir de septiembre de este año, el general para todos los jubilados, mientras que el RIP-DOC, es decir, el de los docentes, ascendió a 6,98 también desde este mismo mes. O sea que ha sido desventajosa la creación del RIP-DOC porque el docente reduce su movilidad en función de este nuevo índice. La resolución jurídica que es menor tiene validez. ¿Cuál? Esta resolución es inferior a la ley. Sí, no, es una movilidad automática. Movilidad que está determinada por la ANSES y que se paga en esos términos. Se puede cuestionar, por supuesto, como todos los otros ajustes, como decimos ahora más adelante. Ante el incumplimiento de la movilidad dispuesta por la Ley 24.016, los docentes jubilados no tienen otra alternativa que acudir a la Justicia Federal en la Seguridad Social, en realidad para la Justicia Federal en el interior también. Hay 12 juzgados de Seguridad Social en la capital, federales, para demandar a la ANSES por el incumplimiento de la ley. Esta demanda requiere previamente el agotamiento de la vía administrativa, para lo cual los docentes jubilados deben solicitar a las unidades de atención integral, UDAI, de la ANSES, el reajuste de su haber en los términos de la Ley 24.016. Esta solicitud concluye indefectiblemente en una resolución desestimatoria, requisito indispensable para poder acceder a la instancia judicial. Uno no puede ir a la justicia a pedir el reajuste si antes no ha agotado la vía administrativa.
El trámite judicial se prolonga habitualmente hasta la sentencia favorable en la mayoría de los casos durante más de 2 años. Hay, por ejemplo, un traslado de demanda que tiene 90 días para que el ANSES la conteste, 90 días judiciales. Sin embargo, la obtención de un fallo que haga lugar al reajuste con su correspondiente retroactividad, que se computa desde 2 años anteriores al reclamo administrativo, no significa que el jubilado cobre de inmediato, dado que el ANSES tiene un plazo de 120 días hábiles judiciales a contar desde la recepción de las actuaciones administrativas para liquidar los haberes a cuyo pago ordenó la sentencia. Dada la mora en que incurre el ANSES en el pago de las sentencias que prioriza a otros destinos, sus fondos, los docentes que han obtenido sentencia firme tienen la alternativa de trabar embargos sobre los fondos del ANSES, aunque esta ejecución requiera un prolongado trámite. En la práctica, mensualmente hay un listado de unas 1.500 sentencias que se pagan. Incluso las publican sin orden alfabética, es todo un trabajo buscar si uno encuentra a su representado en esa lista. Eso es casi por azar, aunque hay normas que establecen cómo se integra esa lista, por edad, por salud y por antigüedad de la sentencia. De modo que, como decimos, cuando no obtienen el pago en estas listas, tienen esta alternativa de trabar embargos sobre los fondos del ANSES. Aunque no parezca real, es embargable el ANSES. Y lleva su tiempo, pero se consigue el embargo. Aunque esta ejecución requiere un trámite prolongado, porque el ANSES vive impugnando las liquidaciones que se hacen para la ejecución. En conclusión, como en muchos otros casos, al incumplimiento de las leyes vigentes, debe añadirse el de las sentencias que ordenan su cumplimiento. Nada más.